Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar. Muy buenas tardes, el Señor le bendiga sobremanera. Vamos a considerar el capítulo 7 de Mateo a partir del versículo 1 al 6. Busquen por favor sus Biblias ahí en capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es probable que muchos piensen de que el versículo 6 no es parte de versículo 1 al 5. Veremos cómo encaja en el argumento de versículo 1 al 5 y la idea que tenemos a lo largo del capítulo 7 es la idea de las relaciones. Después de que Jesús ha hablado en capítulo anterior, capítulos 5 y 6, ha hablado del carácter del cristiano, de la influencia del cristiano en la sociedad, ha hablado de la justicia, ha hablado de la piedad, ha hablado de la ambición del cristiano en los capítulos anteriores. Ahora en capítulo 7 puede ser muy normal que hable de relaciones, porque la vida cristiana no es un asunto individual, sino comunitario. Y las relaciones dentro de la comunidad son de suma importancia. Por eso, Mateo 7, tenemos un sumario de la variedad de relaciones en las que, como seguidores de Jesús, estamos todos nosotros comprometidos. Nuestra naturaleza, a veces un poco trastornada, tiende a enjuiciar a otros. De ese juicio que hacemos muchas veces de otros se origina muy fácilmente la condenación. Entonces, a esto se refiere Jesús cuando dice no juzguéis. El motivo de esta provisión es para que nosotros no seamos juzgados. Es decir, que Jesús dice esto para nuestra propia protección. No nos conviene juzgar a otros. Porque Él dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. De modo que esta enseñanza es para nuestro propio bien. El propósito de esta enseñanza es evitar la condenación de nosotros mismos, porque el que juzga a los demás se atribuye un derecho que no tiene. El que juzga a los demás se inmiscuye en el derecho de Dios, a quien únicamente le corresponde juzgar. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 6. Jesús no espera que la comunidad de los cristianos sea perfecta. Por el contrario, la Escritura asume que habrá quienes procederán mal y que esto dará lugar a tensiones, a problemas de relaciones. Pero, ¿cuál debe ser la respuesta del cristiano hacia un compañero que no ha actuado correctamente o que no ha tenido una conducta muy santa o que con su conducta o palabras ha causado daño, ya sea a nosotros mismos o a otros hermanos? ¿Cuál debe ser la
respuesta de un cristiano a ese tipo de conductas, ¿no? La palabra de Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados, son bastante conocidas, pero muy probablemente mal comprendidas. En primer lugar, las palabras de nuestro Señor Jesucristo no pueden entenderse como una orden para que nosotros suspendamos nuestras facultades críticas hacia otras personas. Tampoco las palabras de Jesús, no juzguéis, es un llamado a volvernos ciegos a las faltas o fingir que no nos damos cuenta de ellas, o, o a dejar toda crítica y rehusar ejercer la capacidad de discernir entre la verdad y el error, y entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo podemos estar seguros de que Jesús no está refiriéndose a estas cosas? Bueno, en parte porque en este tipo de reacciones no hay honestidad y es más bien hipócrita conducirse de esa manera, es decir, fingir que no existe nada, que no existe ningún problema, que no hay ninguna tensión. Y además porque ese tipo de reacciones va en contra de la naturaleza del hombre. Hemos sido creados a imagen de Dios y eso incluye la capacidad de emitir juicios de valor. Con esa capacidad Dios nos ha creado, de modo que no usar esa capacidad en función de no juzgar es un mal entendimiento de las palabras de nuestro Señor de no juzgar. En Mateo 7, el mandamiento de no juzgar a otros va seguido casi inmediatamente por dos mandamientos más, si usted se fija. Primero, evitar dar lo santo a los perros o las perlas a los cerdos. Y después, guardarse de los falsos profetas. Ahora, sería imposible obedecer cualquiera de estos dos mandatos que hemos señalado sin usar nuestro juicio crítico, porque para determinar nuestra conducta hacia perros, cerdos y falsos profetas, tenemos que ser primero capaces de reconocerlos. Y para reconocerlos, tenemos que ejercer nuestro discernimiento analítico o crítico. Entonces, si Jesús no está prohibiendo que usemos nuestro juicio crítico, ni nuestra capacidad de análisis, ni enfrentar al hermano con sus faltas, ni hacer distinción entre lo bueno y lo malo, o dar la opinión sobre lo que es justo e injusto, ¿qué quiere decir entonces Jesús con no juzguéis? Yo creo que lo que Jesús prohíbe es el juicio condenatorio y fíjese sobre las intenciones que motivan las acciones de otras personas. Es decir, que estamos metiéndonos en el corazón de las personas, en el pensamiento de las personas y estamos juzgando esas intenciones. Entonces, yo creo que esto es básicamente lo que Jesús está prohibiendo, ese juicio condenatorio sobre o ese juicio de valor sobre las intenciones que motivan las acciones de otras personas. Es la inclinación a la censura, es el juicio de valor negativo o malicioso sobre las personas. Pablo dice a los romanos, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero poderoso es el Señor para hacerle estar en pie. Y cuando Pablo se encontraba en medio de detractores hostiles, dijo, el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual declarará también lo oculto de las
tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. El principio sencillo y esencial que enuncia Pablo en estos versículos es que el hombre no es Dios. Ninguna persona, cristiano o no, está calificado para ser juez de otras personas porque no podemos leernos los corazones unos a otros, ni tenemos la capacidad de valorar nuestros motivos. Juzgar a los demás significa anticiparnos al día del juicio. Juzgar a los demás significa usurpar el lugar que a Dios le corresponde de hacer juicio. Y la verdad es que no somos los jueces, sino que estamos entre los juzgados y seremos juzgados con mayor severidad si nos atrevemos a juzgar a otros. Entonces, las palabras de Jesús son claras. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. El entendimiento de esto debe quedar claro. Si tomamos la postura de jueces, no podemos alegar ignorancia en el último día de los argumentos o de la ley que pretendemos ser capaces de administrar. Ser juez es ser capaz de administrar leyes. Entonces, si tomamos nosotros esa postura, en el último día no podremos alegar ignorancia, porque estamos administrando como jueces un lugar que no debemos ocupar naturalmente. Estamos administrando una justicia, estamos administrando una ley. Entonces, en ese último día no podremos alegar ignorancia acerca de esta ley o estos juicios que hemos administrado. Si disfrutamos el ocupar el lugar de jueces, no debemos sorprendernos de que en el último día nos encontraremos en el banquillo de los acusados. Pablo lo expresó allá en Romanos, capítulo 12, versículo 1. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces, para resumir un poco esto de versículos 1 y 2, el mandato no juzguéis no es una indicación a ser ciegos, sino más bien una exhortación a ser nobles. No es una indicación a ser ciegos con respecto a las fallas de los demás, sino más bien una exhortación de Jesús a ser nobles, indulgentes, benignos con nuestras hermanas y con nuestros hermanos en sus fallas. No significa dejar de ser las personas que Dios hizo de nosotros, es decir, no significa suspender nuestra capacidad de evaluar y nuestra capacidad de razonar, sino que renunciemos a la ambición presuntuosa de ser Dios, porque el que juzga se coloca en el lugar de Dios. El que juzga se coloca en el estrado como juez, y ese lugar y esa posición le corresponde única y exclusivamente a Dios. Versículo 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirías a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita,
saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Antes del capítulo 7, Jesús había expuesto nuestra hipocresía en relación con Dios cuando practicamos nuestra piedad delante de los hombres para ser visto de ellos, ¿no? Ahora expone nuestra hipocresía en relación con los demás cuando nos inmiscuimos en sus faltas, cuando nos inmiscuimos en sus pecadillos. Y eso hacemos cuando fracasamos en enfrentar nuestras propias faltas más graves. Esa es otra razón por la cual somos incompetentes para ser jueces. No solo porque somos personas que fallamos, sino también porque somos seres humanos caídos. Hemos heredado la naturaleza adámica. La caída nos ha hecho a todos nosotros pecadores. Y aunque somos nuevas criaturas, aunque hemos nacido de nuevo, hermanos, siempre quedan algunos resabios, quedan vestigios, quedan huellas de la vida antigua y estamos cayendo en una u otra cosa. Por eso, hermanos, no estamos en condiciones de subir al estrado y levantarnos como jueces de nuestros hermanos en Cristo. Con esta exageración e imagen de esto de la paja, la viga, con este punto de alguien que lucha con el delicado trabajo de quitar un diminuto trozo de madera de suciedad en el ojo de una persona, mientras que un gran madero está en su propio ojo y que oscurece enteramente su visión. Aun cuando esta imagen se transfiera a nosotros y a nuestro ridícula conducta de hallar faltas, no siempre apreciamos esta figura. Tenemos la tendencia, hermano, a exagerar las faltas de los demás y a reducir las nuestras. Siempre las faltas de los demás se ven más groseras, se ven más grandes. Y normalmente las nuestras son faltas diminutas, más leves. Somos más misericordiosos con nosotros mismos que con los demás. Tenemos la tendencia a exagerar las faltas de los demás. Parece que nos complica mucho ser objetivos, ser imparciales al compararnos con los demás. Tenemos la tendencia de amplificar, aumentar las fallas de los demás y disminuir las nuestras. Muchas veces nuestra misericordia es parcial, grande para nosotros, reducida para los demás. ¿O cómo dirías a tu hermano, déjame sacar, versículo 4, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? La idea de este versículo, hermanos, va de la arrogancia a la impotencia, porque ¿cómo es posible sacar una minúscula suciedad del ojo de tu hermano cuando no es posible hacerlo porque la viga que está en el ojo propio lo impide? Entonces, la arrogancia aquí es el intento de hacer lo mínimo, sacar la mota o la paja del hermano. La impotencia es que es imposible hacer lo mínimo porque la viga me lo impide. Es que el que se esconde tras una viga no tiene visión alguna que se requiere para extraer la pequeña mota, la pequeña paja, apenas visible, que está en el ojo de su hermano. Es algo semejante a imaginar a un oculista
oculista que pretenda quitar un cuerpo extraño en el ojo de un paciente, un oculista ciego. Un oculista ciego que pretende quitar algún cuerpo extraño pequeño en el ojo de un paciente. Es muy habitual que alguien engreído, fanfarrón u orgulloso trate primero de descubrir pecados ajenos, negándose a ver los suyos propios. Jesús dijo, hipócrita. Y esta expresión es importante en el pasaje. Es la hipocresía más desagradable, porque un acto aparente de bondad, quitar la mota o la paja en el ojo de alguien, se convierte en el medio de inflar nuestro propio ego. La inclinación a censurar es un vicio de los fariseos, de exaltarnos nosotros mismos a costa de desacreditar a otros. Es un medio muy barato de superioridad moral. La parábola del fariseo y el publicano es un excelente comentario para este tipo de perversidad. Este tipo de perversidad que Jesús la señaló como fariseísmo, ¿no? Si podemos leer la parábola del fariseo y el publicano en Lucas capítulo 18, porque eso es un buen comentario para lo que Jesús está diciendo. Aquí, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cualquiera que se enaltece será humillado. Y cuando intentamos censurar, criticar, juzgar a otros por las faltas que tienen, entonces estamos constituyéndonos en jueces, estamos enalteciéndonos. Y el texto dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El fariseo hace una comparación odiosa e inexacta al exagerar su propia virtud y las debilidades del publicano. Entonces, ¿cuál es el camino correcto para nosotros? ¿Qué debemos hacer? El camino correcto es aplicarnos a nosotros mismos una norma tan estricta como la aplicamos a otros. Que la norma que aplicamos a los otros. Y cuando hacemos esto, de ver una norma más alta para nosotros que para los otros, los demás, al hacer esto, entonces, no solo escaparemos al juicio de Dios, sino también estaríamos en condiciones de ayudar y restaurar a un hermano que está equivocado o errado. Habiendo primero sacado la viga de nuestro propio ojo al colocar una norma alta para nosotros, primero, y ver al hermano en necesidad espiritual, más que elaborar críticas hacia el hermano, críticas perversas, porque eso es simplemente hipocresía. Entonces, cuando primero hemos sacado la viga de nuestro
propio ojo veremos claramente para quitar la mota o la paja en el ojo del hermano. De este modo, Jesús establece una norma de relaciones bastante elevada y a la vez es una norma sana, porque Jesús quiere que yo me ponga una norma tan alta y más alta tal vez que la de mi hermano, de modo que cuando yo aborde la vida de mi hermano, lo haré desde mi punto de vista y no iré con la crítica ni la censura hacia el hermano. En todas nuestra actitud y conducta hacia otros no debemos actuar ni como jueces, volviéndonos severos, censuradores y condenatorios, ni tampoco como hipócritas, culpando a otros mientras nosotros nos justificamos y nos llenamos de excusas, sino como hermanos, cuidando de otros a tal punto que primero nos corregimos a nosotros y luego buscamos ser constructivos en la ayuda que le damos a nuestros hermanos. Hermanos, necesitamos ser tan críticos con nosotros como a menudo lo somos con otros, y tan buenos y bondadosos con otros como siempre lo somos con nosotros mismos. Entonces, de ese modo estaremos aplicando la llamada regla de oro a la que Jesús nos lleva en el versículo 12 y actuaremos con otros como nos gustaría que actuaran ellos con nosotros. Versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y os despedazan. Entonces, después de la prohibición de juzgar, viene la enseñanza sobre la distinción que debe hacerse entre persona y persona. Los discípulos muy probablemente se encontrarían en su ministerio con varios tipos de gente. Jesús enseña aquí que debe usarse el discernimiento para una correcta relación y evaluación entre unos y otros. Él dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es un lenguaje que causa sorpresa oírlo en los labios de Jesús. No deis lo santo a los perros. Pero Jesús siempre llamó al pan, pan, y al vino, vino. Su franqueza llevó a llamar a Herodes. Escribas y fariseos los trató de hipócritas, sepulcros blanqueados y generación de víboras. Aquí Jesús afirma que hay ciertos seres humanos que actúan como animales y pueden, por tanto, ser designados con exactitud como perros y cerdos. El contexto ofrece un equilibrio. Si bien no debemos ser jueces de otros o actuar hipócritamente al hallar faltas en ellos, tampoco debemos ignorar sus faltas y fingir que todo sigue igual. Ambos extremos deben evitarse. Los santos no son jueces, pero tampoco son estúpidos, ¿no? Si primero quitamos la viga de nuestro ojo y así vemos con claridad para quitar la paja o la mota del ojo de nuestro hermano, ese hermano va a apreciar nuestra intervención. Pero no todos se mostrarán agradecidos por la corrección. Y según el libro de Proverbios, la distinción entre el hombre sabio y el necio es
No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. ¿Quiénes son entonces estos perros y cerdos de los cuales Jesús habla aquí? Al darle estos nombres, Jesús está indicando no solo que son más animales que humanos, sino que son también animales con malos hábitos. Los perros a los cuales Jesús se refiere no eran esos perros bien educados de una casa elegante, sino se refiere a los perros callejeros, vagabundos, esos perros ordinarios que buscan alimento en los basureros de la ciudad. Y los cerdos eran animales inmundos para los judíos, sin mencionar su apego por el barro o por el fango. Su mandato, el mandato de Jesús, es que no deberíamos dar lo santo a los perros ni echar nuestras perlas delante de los cerdos. Pero, ¿qué es lo santo? ¿Y qué son las perlas en este contexto? ¿Y qué Jesús prohíbe dar? En primer lugar, el contexto nos permite decir que no deberíamos insistir en corregir o disciplinar al hermano que no desea ser corregido ni disciplinado. Si un hermano estima en nada la enseñanza bíblica, no se debe insistir con ese hermano, porque eso sería dar lo santo a los perros. La corrección bíblica no es para quienes no desean por ningún motivo ser corregidos ni enseñados. Si existe un abierto rechazo o desprecio a la corrección, no se debe insistir, porque esto sería dar las perlas a los puercos. Y la razón es que ni perros ni puercos dan el más mínimo valor a las cosas sagradas. Y existen personas así. Y es posible que existan cristianos así. Personas que dan cero valor a las cosas sagradas. Y con esas personas no vale la pena insistir. Se le invita una y otra vez a la edificación en la palabra de Dios, pero una y otra vez rechazan. Entonces, ni a perros ni a cerdos se debe insistir en dar lo sagrado, porque han tenido ellos una amplia oportunidad de oír y recibir las buenas nuevas, pero que simplemente y obstinadamente y decididamente la han rechazado. Jesús aplicó el mismo principio al ministerio de los apóstoles cuando les dio instrucciones antes de enviarlos en su primera misión. Él les dijo: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Echar lo santo a los perros o las perlas a los puercos es una expresión metafórica para enseñar a no insistir sobre cosas santas con aquellos que las desprecian insistentemente y las consideran comunes a causa del corazón endurecido. Entonces, la enseñanza general contenida en el pasaje es que hay un límite que no debe sobrepasarse en el trato con aquellos que resisten la verdad. Es cierto que no debemos juzgar, pero tampoco debemos dejar de abordar
las faltas o las fallas en nuestros hermanos. No somos policías espirituales, pero sí debemos cuidar al hermano. Somos responsables también de nuestro hermano. Y si el hermano va a la catástrofe espiritual, al fracaso espiritual, ¿cómo podríamos dejarlo? Y no es porque yo tenga fallas en mi vida, voy a pensar, no, yo tengo falla, entonces no puedo hablar con el hermano respecto de sus fallas. No, hermano. Eh, lo que Pablo dice a los Gálatas en capítulo 6, versículo 1, es bastante conocido por nosotros, ¿no? Él dice en Gálatas 6:1, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ¿tenemos responsabilidades con los hermanos? Sí. ¿De ayudarles espiritualmente? Sí. De ayudarles en corregir conductas, tenemos responsabilidades, al margen de mis fallas, pero vamos con la actitud correcta a asumir y a hablar con el hermano de esas fallas. Pero también, si el hermano resiste y no desea ser corregido, y no desea, y una y otra vez, él insiste en que no quiere saber de esto, entonces es una forma de, y o tal vez nosotros queremos insistir, es una forma de echar los santos a los perros, o las perlas a los puercos, ¿no? Porque ellos no consideran o consideran comunes los santos, lo sagrado, a causa del corazón endurecido. Entonces, la enseñanza, hermano, es que hay un límite que no podemos sobrepasarnos en el trato con aquellos que resisten la verdad. Por un lado, la enseñanza del versículo 6 es que no se pierda la enseñanza y cada vez eh, rechazan la verdad que se expone. Pero por otro lado, la enseñanza encierra un aspecto de cuidado y protección para los suyos. ¿Por qué? Porque dice Jesús, no sea, versículo 6, final del versículo 6, no sea que las pisoteen, ¿qué? Las perlas. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, el primer riesgo en insistir con aquellos que rechazan abiertamente es la ofensa que pueden hacer de las cosas sagradas. El cristiano debe tener en alta estima la verdad de Dios, procurando que no se ofenda aquello que procede de Dios. Pero el otro riesgo aquí tiene que ver con las acciones que perros y cerdos promoverán contra quienes buscan enseñar la verdad. Entonces, Jesús habla en versículo 6 de despedazar, que es una acción propia, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen, dice Jesús. Entonces, despedazar es una acción propia de un animal salvaje que ataca a las personas y la destroza. Perros y cerdos no solo se niegan a entender y aceptar la verdad, sino que también buscan hacer daño al mensajero. Pablo tuvo que huir de Tesalónica por causa de las personas que no solo rechazaron la verdad de Dios, sino que también persiguieron al mensajero. Un par de meses después, Pablo escribe a los tesalonicenses diciéndole, por lo cual quisimos ir hasta ustedes, yo Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Nuestro testimonio cristiano y nuestra predicación evangelística no deben ser totalmente indiscriminadas. Si las personas han tenido abundante
excelente oportunidad de oír la verdad, pero no responden a ella, y si decididamente y obstinadamente vuelven la espalda a Cristo, en otras palabras, si ellos mismos se colocan en el papel de perros y cerdos, entonces no debemos seguir una y otra vez con ellos, porque entonces rebajaríamos o abarataríamos el Evangelio de Dios al dejar que ellos lo pisoteen. ¿Puede haber algo más depravado que confundir la perla preciosa de Dios con algo que pueda ser pisoteada en el barro? Pero también debe quedar claro que esta enseñanza de Jesús es solamente para situaciones excepcionales, para situaciones extremas, para situaciones de abierto rechazo. En cuanto nosotros veamos el espacio o la posibilidad de enseñar, debemos hacerlo. En cuanto nosotros veamos la posibilidad y el espacio de corregir, debemos hacerlo. Estamos hablando aquí de situaciones extremas, de situaciones en que hay un abierto rechazo a la verdad de Dios y un abierto rechazo al mensajero. Nuestro deber cristiano normal es ser pacientes y perseverar con otros, de la manera en que Dios ha perseverado pacientemente con nosotros. Hermanos míos, no juzguéis para que no seáis juzgados. La crítica despiadada, la crítica, la censura a cristianos, ¿no? Erigiéndome o levantándome yo como juez de la situación, colocándome en el lugar de Dios, juzgando las intenciones del corazón, cuando es posible juzgar intenciones de las personas, cuando únicamente Dios puede hacerlo y además que Dios es el único que tiene esa prerrogativa de ser juez. No subamos al estrado para ser jueces y criticar y denostar y murmurar y hablar de los demás como si nosotros fuésemos los mejores y las más excelentes personas. Tenemos problemas, tenemos dificultades en nuestra vida, las tenemos. Pero eso no significa, hermanos, que no debamos usar nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de criticar analíticamente, ponderar situaciones, juzgar situaciones, discernir entre lo bueno y lo malo. Eso nos está permitido. Así es que, hermanos, la enseñanza natural del pasaje es: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Jesús está protegiéndonos a nosotros, eh, protegiéndonos del juicio futuro, que podría mostrar haber actuado como jueces aquí, habernos levantado en el estrado para juzgar, y el día final estaremos sentados en el banquillo de los acusados. Amados hermanos, el Señor les bendiga. Gracias por esta oportunidad. Busca primero el reino de